La sangre se acumulaba entre los adoquines cubiertos de escarcha de la fortaleza, enmarcando los restos destrozados de Felicity Croft. Apenas ayer era el beta intocable y el germano de juramento del rey Alfa. Al amanecer era un espectáculo espantoso de huesos rotos en el centro del patio. Nadie se atrevió a preguntar quién lo había masacrado. Ese sofocante olor a hierro y pura dominancia alfa que asfixiaba el aire de la mañana era la única respuesta que necesitaban. Sin embargo, la aterrorizada corte seguía sin saber el porqué. No tenían idea de que mientras el rey libraba una guerra a cientos de millas de distancia, su bestia interior había estado observando. Vio exactamente lo que el beta le hizo a ella en las sombras de sus propios aposentos. Y la bestia no perdona. El reino de Aethelgard era un dominio brutal e implacable, forjado en los fuegos de la era medieval, donde la fuerza era la única moneda que importaba. El rey Alfa Alaric gobernaba el territorio desde el Bastión de Hierro, una enorme fortaleza de piedra oscura que se cernía sobre el bosque de pinos como un titán dormido. Alaric era un soberano de reputación aterradora, un guerrero que había unido a las facciones de lobos en guerra por pura fuerza de voluntad. Tenía un linaje tan puro que hacía que los lobos menores inclinaran la cabeza en sumisión antes de que él siquiera pronunciara una palabra. Sin embargo, a pesar de todo su aterrador poder, Alaric tenía una profunda vulnerabilidad. Genevieve de la casa Ashford. Genevieve no era una guerrera. Era una Omega, la hija de Lord William Ashford, un noble menor de los valles del sur. Cuando la fiebre del apareamiento golpeó a Alaric en el baile anual del solsticio, el reino entero contuvo la respiración. El rey podría haber tenido a cualquier hembra alfa feroz, a cualquier guerrera de alto rango a su lado. En cambio, la diosa de la luna había atado su alma masiva y salvaje a una mujer gentil y tranquila. Ella prefería el aroma del pergamino antiguo y la lavanda machacada al olor de la sangre fresca y el acero. Desde el momento en que Alaric la reclamó, envolvió a Genevieve en un capullo de protección sofocante. La mudó al ala real, la cubrió de pieles y sedas, y asignó una docena de guardias a su puerta. Pero Alaric era un rey en guerra. Las facciones rebeldes del norte, lideradas por un alfa exiliado llamado Kalan, probaban constantemente las fronteras. La presencia física de Alaric en el Bastión de Hierro era esporádica, dejando a Genevieve mayormente sola en una corte que la veía como un eslabón débil. «Te preocupas demasiado, mi rey», dijo Felicity, apoyándose en la pesada mesa de roble de la sala de guerra. Felicity Croft era el beta del rey. Habían sangrado juntos en el barro de su juventud, luchado espalda con espalda en las trincheras de la Guerra de Plata y compartido secretos que ni siquiera la diosa conocía. Felicity era apuesto de una manera afilada y depredadora, con ojos pálidos y calculadores y una sonrisa que rara vez los alcanzaba. Era amado por el ejército, un maestro táctico y el confidente más confiable de Alaric. Alaric pasó una mano pesada y llena de cicatrices por su mandíbula, sus ojos oscuros fijos en el mapa de las fronteras del norte. «Ella es frágil, Felicity. Las víboras de la corte susurran cuando no estoy aquí. Lady Catherine y Lord Sterling la miran como si fuera una presa. Mi bestia está inquieta al dejarla». «Deja que la bestia duerma», respondió Felicity, su voz un barítono suave y tranquilizador. «Permaneceré en el Bastión de Hierro mientras tú lideras la vanguardia hacia el Pico Helado. Supervisaré las líneas de suministro desde aquí y me aseguraré personalmente de la seguridad de la reina. Nadie se atreverá a mirarla mal mientras yo respire». Alaric levantó la vista, los profundos anillos carmesí de su lobo alfa brillando brevemente en sus iris. «¿Lo juras por tu sangre, Felicity? La protegerás como si fuera tuya». «Por mi sangre, Alaric», dijo Felicity, colocando un puño sobre su corazón. «No derramará ni una sola lágrima. Fue un voto hecho entre hermanos, un voto que selló el destino de Genevieve». Cuando Alaric salió por las puertas del Bastión de Hierro al amanecer siguiente, liderando una columna de 3000 licántropos con armaduras pesadas hacia la niebla helada, Genevieve observaba desde el balcón superior. Se aferró a la balaustrada de piedra, luchando contra el repentino y aterrador vacío en su pecho.
El vínculo de pareja, usualmente un cálido y pulsante lazo de luz dorada en su mente, se estiró delgado y frío a medida que Alaric se distanciaba. Sintió una presencia detrás de ella antes de oír los pasos. «El viento es cortante hoy, mi reina», murmuró Felicity, entrando al balcón. Se paró una fracción demasiado cerca. Genevieve instintivamente retrocedió, apretando más su capa de piel. Siempre había sentido una extraña inquietud alrededor del beta. Mientras que la dominancia de Alaric era una manta pesada y protectora, el aura de Felicity se sentía como agujas, afiladas, inquisitivas y profundamente incómodas. «Estoy bien, Felicity», dijo suavemente, manteniendo sus ojos en el ejército que desaparecía. «Gracias. El rey me ordenó mantenerte a salvo». Felicity sonrió, interponiéndose directamente en su línea de visión, forzándola a mirarlo. Sus ojos pálidos recorrieron sus delicados rasgos, deteniéndose en la marca de apareamiento que pulsaba en la curva de su cuello. «Y tengo la intención de ser muy, muy minucioso». Genevieve tragó el nudo repentino en su garganta. La jaula dorada acababa de ser cerrada y la llave se había ido al norte. Las primeras 2 semanas fueron un lento y metódico apretar de un nudo que Genevieve no sabía que llevaba puesto. Comenzó con el aislamiento bajo el pretexto de la seguridad. Felicity despidió a sus doncellas personales, reemplazándolas con mujeres de rostro sombrío, leales solo a él. Cuando intentaba visitar los jardines del castillo o la biblioteca, un par de guardias imponentes la interceptaban, declarando respetuosamente que Lord Felicity consideraba el área insegura. Luego vino la intercepción de sus cartas. Genevieve escribía a Alaric todas las noches, vertiendo su soledad y sutiles ansiedades en el pergamino. Las entregaba a los mensajeros reales, confiando en el sistema, pero pasaron las semanas y ningún cuervo regresó con el pesado sello de cera del rey. Una noche, desesperada por una conexión, bajó ella misma a la Torre de los Cuervos. Fue allí, en la luz tenue y polvorienta de la torre, donde encontró a Felicity sentado en un pequeño escritorio de madera, con un fuego crepitando en la chimenea a su lado. En sus manos estaba su última carta para Alaric. El sello estaba roto. «¿Qué estás haciendo?», jadeó Genevieve, su voz temblando con una mezcla de indignación y terror. «Esa es la correspondencia del rey». Felicity levantó la vista, completamente imperturbable. Dobló lentamente el pergamino y lo arrojó a los leños ardientes. Genevieve se abalanzó hacia adelante con un grito, pero Felicity la agarró de la muñeca con una fuerza de tornillo. «El rey está librando una guerra, Genevieve», dijo Felicity, abandonando los títulos formales. Su voz era un siseo bajo y amenazante. «No tiene tiempo para leer las patéticas y lloronas quejas de una Omega débil. Necesita una guerrera a su lado, no un pajarito frágil». «Suéltame», exigió ella, luchando contra su agarre. La fuerza de un beta era monstruosa en comparación con la de una Omega. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel, dejando moretones que sabía que aparecerían por la mañana. Felicity se puso de pie, elevándose sobre ella. El olor de su lobo, a tierra húmeda y podredumbre, inundó la pequeña habitación, asfixiándola. «Alaric es un tonto», susurró Felicity, su rostro a centímetros del de ella. «Tomó la corona que debería haber sido compartida y tomó una pareja que pertenece a un burdel, no a un trono. Lo debilitas a la manada». La empujó violentamente hacia atrás. Genevieve tropezó, golpeándose el hombro con fuerza contra el muro de piedra. Se desplomó en el suelo, sin aliento, mientras Felicity se cernía sobre ella. «No escribirás más cartas», ordenó Felicity, sus ojos pálidos ardiendo con una locura retorcida y celosa. No se trataba solo de poder. Se trataba de Alaric. Felicity resentía todo lo que el rey tenía, y romper a la pareja del rey era su acto de rebelión final y enfermo. «Te quedarás en tus aposentos. Sonreirás cuando te presente a la corte. Y si intentas hablar de esto con alguien, Lord Sterling, Lady Beatrice, o incluso los perros del castillo, haré que mis hombres cabalguen hacia el sur, a la finca de tu padre. La casa Ashford arderá hasta los cimientos con todos dentro». Genevieve lo miró,
lágrimas de dolor e impotencia rodando por sus mejillas. Asintió una vez, aterrorizada. Durante el mes siguiente, el bastión de hierro se convirtió en un infierno viviente. Felicity se volvió más audaz. La violencia física estaba cuidadosamente calculada. Moretones en sus costillas donde los corsés los esconderían, agarrones en la parte superior de sus brazos que la dejaban haciendo muecas en privado, pero sonriendo en público. Pero el tormento psicológico era mucho peor. La exhibía por el gran salón durante las cenas, parándose incómodamente cerca, apoyando su mano en la parte baja de su espalda de una manera que parecía protectora para el ojo inexperto, pero que se sentía como un hierro candente para Genevieve. Se estaba ahogando. El vínculo de pareja, su único ancla a la cordura, se sentía amortiguado, como si el aura oscura de Felicity estuviera cortando la conexión mística entre ella y Alaric. Pasaba las noches acurrucada en el centro de la enorme cama real, llorando en silencio, rezando a la diosa de la luna por el regreso de su pareja. Pero Alaric estaba empantanado en las nieves del pico helado, completamente ajeno al monstruo que llevaba el rostro de su mejor amigo, hasta la noche de la luna de sangre. La luna de sangre era un tiempo sagrado para los hombres lobo, una noche en que el velo entre la conciencia humana y la bestia interior era más delgado. Los instintos del lobo reinaban supremos, y los lazos místicos de la manada y la pareja pulsaban con magia cruda y sin filtrar. Felicity había estado bebiendo mucho en el gran salón, celebrando una victoria menor de los trenes de suministro. La luz roja de la luna se filtraba por las vidrieras, agitando a los lobos. Genevieve se había excusado temprano, cerrando con llave sus pesadas puertas de roble y atrincherándose en sus aposentos. Sentía un terror profundo y primario temblando en sus huesos. Poco después de la medianoche, la cerradura de su puerta se hizo añicos con un crujido ensordecedor. A 300 millas de distancia, en el barro helado y empapado de sangre de las trincheras del norte, el rey Alaric se despertó de un salto en su tienda de mando. El aire estaba helado, pero su piel ardía. Se quitó las pesadas pieles, jadeando en busca de aire mientras una agonía aguda y penetrante le atravesaba el pecho. No era una herida física, era el vínculo de pareja. Alaric no fue una palabra hablada, fue un sentimiento, un grito crudo y visceral de puro terror que resonaba a través del lazo metafísico que conectaba su alma con la de Genevieve. Sus comandantes, Sir Gideon y Lord Harrington, entraron corriendo en la tienda con las espadas desenvainadas. «Mi rey, ¿estamos bajo ataque?», gritó Gideon. Alaric no respondió. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Su mente humana estaba confundida, racionalizando que Genevieve estaba a salvo tras los muros impenetrables del bastión de hierro, custodiada por su hermano más leal. Pero su lobo, la bestia antigua, masiva y negra como el carbón que habitaba en su alma, estaba completamente despierta y se agitaba violentamente contra su jaula mental. La luna de sangre colgaba masiva y carmesí en el cielo fuera de la tienda. Su luz parecía atravesar la lona, iluminando al rey. «Déjame ver». La bestia gruñó dentro de la mente de Alaric, una voz como placas tectónicas moliéndose. «Ella está sangrando. Déjame ver». La tradición de los hombres lobo hablaba de la visión, una ocurrencia mítica y rara donde un alfa, bajo la luz de una luna de sangre, podía proyectar su conciencia a través del vínculo de pareja hacia su luna si ella estaba en peligro mortal. Requería un poder inmenso, partiendo la mente del alfa en dos. Alaric se rindió a ello. Sus ojos se pusieron en blanco, el blanco humano desapareciendo por completo, reemplazado por un carmesí brillante y absoluto. La tienda de mando se desvaneció. El viento helado del norte desapareció. De repente, Alaric estaba mirando a través de una niebla etérea y cambiante. Podía oler agua de rosas y lavanda. Podía oler el miedo, el bastión de hierro. La visión se enfocó, teñida con la neblina roja de la furia de su lobo. Estaba mirando la alcoba de Genevieve. La pesada puerta de roble estaba astillada. Genevieve retrocedía, su camisón rasgado en el hombro,
sus ojos abiertos con un terror que hizo que el corazón espiritual de Alaric dejara de latir. Y allí, acechándola, con el rostro torcido en un gruñido depredador y borracho, estaba Felicity. ¿Crees que va a volver por ti? La voz de Felicity resonó a través del vínculo, distorsionada y vil. Está muerto en la nieve, Omega. Los rebeldes lo tienen. Y ahora me perteneces. Tomo su trono y tomo a su pareja. A través de la visión, Alaric observaba, paralizado por la naturaleza inmaterial de su proyección, mientras Felicity se abalanzaba. Vio a su hermano de juramento, el hombre en quien había confiado su vida, golpear a su delicada pareja en la cara. El repugnante crujido del impacto resonó en la mente de Alaric como un cañonazo. Genevieve cayó con fuerza contra la chimenea de piedra, un grito de agonía saliendo de sus labios. La sangre brotó de un corte en su frente. Levantó débilmente las manos para defenderse, gimoteando. «Por favor, Felicity, no. Alaric, por favor». Felicity la agarró por la garganta, levantándola ligeramente del suelo, sus garras extendiéndose y presionando la suave carne de su cuello. «Grita su nombre todo lo que quieras, pajarito. El alfa está ciego». En la tienda de mando en el pico helado, un rugido sobrenatural rompió la noche. Fue un sonido tan monstruoso, tan completamente desprovisto de humanidad, que los soldados endurecidos por la batalla afuera dejaron caer sus armas de puro terror. La visión se cortó, devolviendo a Alaric a su cuerpo físico. Pero ya no era Alaric el rey quien se levantaba del suelo de tierra. Era pura, sin adulterar, apocalíptica ira. Sus huesos crujieron y se realinearon con una velocidad agonizante. El pelaje brotó de su piel, negro como el vacío. En segundos, el rey se había ido, reemplazado por un licántropo monstruoso de casi 8 pies de altura, con ojos que brillaban como sangre fresca. La bestia había tomado el control total. «¡Mi señor!», gritó Sir Gideon, retrocediendo. La bestia no lo miró. No miró los mapas, ni la guerra, ni el campamento enemigo al otro lado del valle. Giró su enorme cabeza hacia el sur, hacia el bastión de hierro. Atravesó la lona de la tienda, lanzándose a la noche helada. El viaje desde el pico helado hasta el bastión de hierro le tomaba a un ejército 2 semanas. Un caballo rápido podía recorrerlo en 7 días. La bestia tenía la intención de correrlo antes de que saliera el sol. Cada músculo, cada tendón en el cuerpo del masivo lobo negro estaba impulsado por un propósito singular y consumidor. Los árboles pasaban borrosos a su lado. Los ríos congelados se rompían bajo sus enormes patas. No sentía el frío, no sentía la fatiga. Solo sentía el escozor fantasma de la mano de Felicity en el rostro de su pareja y el desesperado y desvanecido latido del corazón de Genevieve pulsando a través del vínculo. «Resiste», rugió la bestia en el lazo, llevando al límite absoluto su forma física, corriendo por el reino como una pesadilla hecha de sombra y dientes. «Ya voy». El aire en los aposentos de Genevieve estaba cargado con el hedor sofocante de la dominancia corrupta de Felicity. Mientras sus garras se clavaban en la delicada piel de su garganta, justo sobre la cicatriz desvanecida y pulsante de la marca de apareamiento de Alaric, la visión de Genevieve comenzó a nublarse en los bordes. Pero Omega no significaba indefensa, significaba resistir. Con una oleada desesperada y jadeante de adrenalina, la mano de Genevieve se agitó ciegamente hacia la chimenea de piedra. Sus dedos se cerraron alrededor del pesado atizador de hierro forjado. Con un grito primario que rasgó sus cuerdas vocales, balanceó la barra de hierro hacia arriba con cada onza de fuerza que poseía. El pesado hierro golpeó a Felicity directamente en el costado del cráneo con un crujido repugnante. El beta retrocedió tambaleándose, soltando su agarre con un rugido de sorpresa y dolor. Sangre negra, espesa y rápida, brotó de la herida sobre su oreja. Se tocó la herida, mirando sus dedos ensangrentados con ojos pálidos, anchos e incrédulos. Nadie golpeaba al beta, especialmente no una omega. «Pequeña insolente», gruñó Felicity, su voz cayendo a un registro gutural e inhumano mientras sus huesos comenzaban a crujir y cambiar,
su lobo interior saliendo a la superficie. Traté de ser gentil, traté de hacer esto de manera civilizada. Genevieve retrocedió arrastrándose, sosteniendo el atizador de hierro frente a su cuerpo tembloroso. Alaric te matará, jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Te despedazará miembro por miembro. Felicity soltó una risa oscura y burlona que resonó terriblemente contra las paredes de piedra. Alaric se está desangrando en el barro del pico helado. ¿Crees que actué solo? ¿Realmente crees que solo soy un hermano celoso? Felicity se limpió la sangre de la cara, sus ojos brillando con un amarillo enfermizo. Lord Thomas Blackwood y Lady Catherine Beaufort ya me han prometido sus estandartes. Intercepté los cuervos reales. Envié la vanguardia del rey directamente a una emboscada en un cañón orquestada por los rebeldes de Caden. Está muerto, Genevieve. Y al amanecer, la corte me reconocerá como el nuevo alfa de Ethelgard. Todo lo que necesito es su luna para legitimar mi reclamo. El corazón de Genevieve se hundió. Un golpe de estado. No era solo una traición al vínculo, era un desmantelamiento sistemático del reino de su esposo. Antes de que pudiera volver a blandir el atizador de hierro, Felicity se abalanzó. Se movió con la aterradora velocidad de un guerrero entrenado, apartando el pesado hierro de sus manos como si fuera una ramita. La agarró por el pelo, levantándola violentamente. Genevieve gritó, pateando y arañando sus brazos. Pero él era inmune a sus luchas. Los aposentos reales son demasiado ruidosos, murmuró Felicity, arrastrándola hacia la puerta destrozada. Los guardias de esta ala me pertenecen, pero Sir Arthur Pendleton patrulla las salas inferiores esta noche. No querríamos que el buen capitán interrumpiera nuestra ceremonia. La arrastró por los oscuros y opulentos pasillos del ala real, sus pies descalzos raspando contra las frías losas. Pasaron las grandes escaleras, la armería, adentrándose en las entrañas del bastión de hierro, hacia las celdas negras, una prisión subterránea construida en la roca madre de la montaña, donde la gruesa piedra absorbía todo sonido. Mientras descendían a las profundidades húmedas y sin luz, Genevieve sintió una sacudida repentina y violenta en su pecho. No era un dolor físico. Fue una explosión de calor puro e incandescente que corrió por sus venas, originándose en la marca de apareamiento de su cuello. El lazo que se había sentido delgado y amortiguado durante un mes, de repente rugió a la vida como un fuego hambriento alimentado con aceite puro. «Ya voy». La voz no fue hablada. Evitó sus oídos y se estrelló directamente en su alma. Fue tan fuerte, tan llena de una ira apocalíptica, que Genevieve dejó de luchar por una fracción de segundo, conteniendo la respiración. Felicity se detuvo en los escalones de piedra en espiral, sus ojos amarillos entrecerrándose. Olfateó el aire, una repentina inquietud recorriendo su musculoso cuerpo. Sintió el cambio en la atmósfera, una pesada carga estática que erizó los pelos de sus brazos, pero su arrogancia cegó sus instintos. Empujó a Genevieve hacia adelante, abriendo de una patada la pesada puerta de hierro de la celda más profunda. «Entra», ordenó, arrojándola al suelo cubierto de paja sucia. Genevieve cayó con fuerza, raspándose los codos y las rodillas. Se arrastró hasta el rincón más oscuro de la celda, envolviéndose con su camisón rasgado. Estaba sangrando, aterrorizada y atrapada a millas bajo la superficie. Pero, mientras Felicity entraba en la celda, desabrochando lentamente su pesado cinturón de espada de cuero con una sonrisa aterradora y depredadora, Genevieve no lo miró. Sintió el calor pulsando en su cuello. «No está muerto», pensó, una sonrisa desafiante y temblorosa tocando sus labios ensangrentados. «Y tú vas a arder». Los muros exteriores del bastión de hierro estaban fuertemente fortificados, defendidos por 50 de los mejores arqueros del reino y custodiados por la élite de la Guardia Nocturna. El capitán Arthur Pendleton paseaba por las almenas, frotándose las manos enguantadas para protegerse del frío cortante del amanecer. La luna de sangre se había hundido en el horizonte, proyectando largas y espeluznantes sombras carmesí sobre los bosques de pinos. «¡Capitán!»,
gritó uno de los vigías, su voz quebrada por un pánico repentino. Acercándose por el camino del norte. Algo, Diosa, ¿qué es eso? Arthur corrió hacia el parapeto, forzando la vista en la penumbra. Al principio parecía que una sombra se había desprendido de la línea de árboles, pero las sombras no se movían con una velocidad tan aterradora y devoradora de terreno. Las sombras no dejaban un rastro de adoquines destrozados a su paso. Entonces, el aura los golpeó. Golpeó el castillo como una onda de choque física. Era un peso opresivo y aplastante, de pura e inalterada dominancia alfa. Sabía a ozono, hierro y tierra antigua y sangrienta. En las almenas, hombres adultos, guerreros endurecidos que habían sobrevivido a la Guerra de Plata, cayeron de rodillas. Los lobos gimotearon, sus bestias interiores obligándolos a presionar sus frentes contra la piedra helada en una sumisión absoluta y paralizante. «¡Abran las puertas!», jadeó Arthur, agarrándose el pecho mientras luchaba por respirar bajo el peso aplastante del aura. «¡Abran las malditas puertas! Es el rey». Pero la bestia no esperó a que los mecanismos giraran. Las enormes puertas de roble reforzadas con hierro del bastión de hierro, diseñadas para resistir un ariete de asedio, se estremecieron violentamente. Un segundo después, explotaron hacia adentro con un crujido ensordecedor, bañando el patio con astillas de madera y metal retorcido. A través del polvo y los escombros, apareció una pesadilla. Medía casi 8 pies de músculo negro y cambiante, de pie sobre 2 poderosas patas traseras, su enorme pecho agitándose. Sus garras abrían profundas zanjas en la piedra bajo sus pies, pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de cada guardia en el patio. Eran total y completamente carmesí, sangrando una luz luminosa y odiosa. Larry no había vuelto a su forma humana. Su conciencia humana estaba completamente sumergida bajo la ira oceánica de su bestia interior. La bestia no miró a los guardias arrodillados. No le importaban las puertas rotas. Inclinó su enorme cabeza lobuna hacia atrás e inhaló profundamente, atrayendo los olores del castillo a sus pulmones. Buscó entre los olores de humo de leña, cerveza rancia, miedo y sudor, buscando un hilo específico. Agua de rosas, lavanda y cobre. Su sangre. Mezclado con ella estaba el hedor a pino podrido del traidor. La bestia dejó escapar un gruñido bajo y vibrante que hizo temblar los cristales de las ventanas del castillo, y luego se movió. Pasó borrosamente junto a los soldados arrodillados, atravesando las puertas principales de la fortaleza alta y cargando directamente hacia el ala real. Abajo en las celdas negras, Felicity acababa de arrojar a un lado su cinturón de espada. Dio un paso hacia Genevieve, sus ojos fijos en su forma temblorosa. «Grita todo lo que quieras aquí abajo, pajarito. Nadie vendrá a salvarte». La temperatura en el corredor subterráneo se desplomó. Las antorchas montadas en las paredes de piedra parpadearon violentamente, sus llamas volviéndose de un azul enfermizo antes de extinguirse por completo, sumiendo el pasillo fuera de la celda en una oscuridad total. Felicity se congeló. Los pelos de su nuca se erizaron. El peso aplastante del aura alfa finalmente penetró la roca madre, golpeando a Felicity con la fuerza de un ariete. El beta retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho mientras su propio lobo interior retrocedía violentamente aterrorizado. «Imposible», susurró Felicity, sus ojos pálidos muy abiertos mientras miraba por la puerta abierta de la celda hacia el pasillo oscuro como la boca de un lobo. «Está a 300 millas de distancia». Un gruñido bajo y gutural resonó desde la oscuridad. Sonaba como rocas moliéndose en el fondo del océano. Pasos pesados y con garras se acercaron lenta y metódicamente. La misma piedra del suelo parecía vibrar con cada paso. Felicity entró en pánico. Soltó un rugido, su cuerpo rompiéndose y contorsionándose mientras se transformaba desesperadamente en su forma de lobo beta, una bestia masiva de pelaje espeso y marrón. Mostró los dientes, posicionándose entre la puerta y Genevieve, listo para luchar por su corona robada. De las sombras aparecieron 2 ojos carmesí brillantes. Una mano masiva, negra y con garras salió de la oscuridad
y agarró el pesado marco de hierro de la puerta de la celda. El metal gimió y se deformó bajo la pura e imposible fuerza del agarre. La bestia entró en la tenue luz de la única antorcha que quedaba en la celda. Comparado con la forma del licántropo de Alaric, el lobo beta de Felicity parecía un cachorro patético. La bestia se cernía sobre él, irradiando una intención asesina tan densa que dificultaba la respiración. Felicity se abalanzó, chasqueando las mandíbulas hacia la garganta del rey en un intento desesperado por sobrevivir. La bestia ni siquiera se inmutó. Con una velocidad aterradora, el enorme brazo de Alaric se balanceó en un arco, sus garras atrapando a Felicity en el aire. El impacto sonó como el hacha de un carnicero golpeando una tabla de carne. Felicity fue arrojado a través de la celda, estrellándose contra la pared de piedra con una fuerza que le rompió los huesos. Gimió, intentando levantarse, pero la bestia ya estaba sobre él. Alaric inmovilizó al beta en el suelo, su enorme pie negro presionando la columna de Felicity, rompiéndola con un chasquido repugnante. Felicity soltó un aullido agudo y agonizante, volviendo instantáneamente a su forma humana, gritando de agonía. La bestia se inclinó, sus mandíbulas a centímetros de la cara de Felicity. «Tocaste lo que es mío». Una voz resonó, no en la habitación, sino telepáticamente, una proyección de la pura voluntad del alfa. Las garras de Alaric se hundieron profundamente en los hombros de Felicity, levantando al hombre roto y gritando del suelo. La bestia no lo mató al instante. La muerte era demasiado amable. La bestia tenía la intención de hacer un ejemplo del traidor, para asegurarse de que el olor de este castigo perdurara en las piedras del bastión de hierro durante 1000 años. Con Felicity colgando de su agarre, sangrando y suplicando, la bestia giró sus brillantes ojos rojos hacia la esquina de la celda. Genevieve estaba sentada allí, con las rodillas pegadas al pecho. Estaba cubierta de suciedad y sangre, temblando violentamente. Pero mientras miraba a la imponente y monstruosa criatura de sombra y colmillos, no sintió miedo. El aura aplastante y aterradora que había puesto de rodillas a todo el castillo se sentía completamente diferente para ella. Para ella, se sentía como una manta cálida y pesada. Se sentía como en casa. La bestia soltó a Felicity con un golpe húmedo. Dio un paso lento y vacilante hacia ella, su enorme pecho retumbando. El brillo carmesí en sus ojos se suavizó, desvaneciéndose ligeramente, mientras los frenéticos instintos protectores luchaban con la ira residual. Genevieve extendió una mano temblorosa. El enorme lobo negro se arrodilló ante ella, bajando su enorme y aterradora cabeza hasta que su nariz húmeda tocó suavemente sus dedos extendidos. Un patético sonido de gemido escapó de la garganta de la bestia mientras olía la sangre en su rostro. «Estoy bien», sollozó ella, rodeando su enorme cuello cubierto de pelo con sus brazos, enterrando su rostro en el oscuro pelaje con olor a ozono. «Estoy bien, estás aquí». La bestia la sostuvo por un largo momento, permitiendo que su aroma anclara su mente fracturada. Luego se apartó lentamente. Miró hacia abajo, a la forma rota y llorosa de Felicity Croft en el suelo. La ira carmesí volvió a encenderse en los ojos de la bestia. Era hora de terminar el trabajo. La bestia agarró a Felicity por la pierna, arrastrando al traidor fuera de la celda, subiendo por las escaleras de piedra en espiral y hacia la luz del amanecer, dejando un rastro espeso y oscuro de sangre hasta el patio de la fortaleza alta. La alcoba real, una vez un santuario dorado de seda y lujo silencioso, se había transformado en una tumba sofocante de ozono y cobre quemado. El rey Alaric yacía suspendido en el precipicio de la muerte. El costo físico de invocar la visión, desgarrando su conciencia a través de 300 millas de desierto helado, para proyectar a su bestia, había devastado catastróficamente su estructura celular. Su piel, usualmente bronceada por el sol, estaba pálida, mapeada con gruesas venas negras que pulsaban lentamente, un remanente aterrador de la dominancia absoluta y consumidora de la bestia. El maestre Aldous, un médico demacrado y de cabello plateado que había servido en el bastión de hierro durante 2 décadas,
Trabajaba frenéticamente sobre la forma masiva e inconsciente del rey. Molió una pasta oscura y picante en un mortero de piedra, sus manos resbaladizas de sudor. Genevieve estaba sentada inmóvil en una silla de madera de respaldo alto junto a la cama. Se había negado a cambiarse el camisón, que todavía estaba rígido con la sangre seca de Felicity Croft. La Omega tímida y temblorosa que se había acobardado en las sombras se había ido, consumida en la humedad helada de las celdas negras. En su lugar, se sentaba una mujer vaciada por el terror, pero rígidamente unida por el frenético y pulsante lazo del vínculo de pareja en su pecho. Su temperatura central está bajando, mi reina, murmuró el maestre Aldous, su voz tensa por un dolor practicado mientras comenzaba a esparcir el oscuro emplasto sobre el pecho de Alaric, justo encima de su corazón que se estremecía violentamente. El aura alfa consumió demasiada de su humanidad. Su cuerpo está rechazando el cambio de regreso. Estoy administrando una dosis pesada de hoja de plata triturada y acónito para sacudir su sistema nervioso, pero debe prepararse para lo peor. Genevieve no lloró. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el subir y bajar del pecho de Alaric. Mientras Aldous aplicaba la pasta, un aroma repentino y agudo atravesó los pesados olores de sudor y ozono. Para un humano, habría sido imperceptible. Para un lobo menor, habría sido enmascarado por el picante acónito. Pero Genevieve era una luna, y sus sentidos estaban intrínsecamente ligados a la supervivencia de su pareja. Debajo del olor amargo y terroso de la medicina, detectó un aroma empalagoso y dulzón, almendras trituradas, lirios podridos. Era el inconfundible aroma del encaje de viuda, un paralítico raro y altamente letal importado de los pantanos del sur. No curaba, detenía el corazón por completo, sin dejar rastro más que una muerte silenciosa y aparentemente natural. «Detente», susurró Genevieve. El maestre Aldous se detuvo, sus manos suspendidas sobre la piel del rey. «Mi reina, el emplasto debe aplicarse rápidamente, también». «Dije que te detengas, Aldous», ordenó Genevieve, su voz desprovista de pánico, resonando en cambio con una extraña y escalofriante autoridad. Se levantó, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre las gruesas alfombras. Se acercó, sus ojos bajando al mortero de piedra. El dulce y traicionero aroma se hizo más fuerte. Felicity Croft se había jactado de sus alianzas antes de morir. «¿Realmente crees que solo soy un hermano celoso?», se había burlado. «Lord Thomas Blackwood y Lady Catherine Beaufort ya me han prometido sus estandartes». Pero Felicity era arrogante. Habría necesitado a alguien infiltrado, alguien cercano a la persona del rey, para asegurarse de que si Alaric alguna vez regresaba herido del frente, no sobreviviría la noche. «Sirves a los rebeldes de Caelan», declaró Genevieve rotundamente, la revelación asentándose sobre ella como un manto de hielo. «Felicity te prometió un lugar en su nueva corte, ¿no es así? O quizás Caelan te prometió oro de las minas conquistadas». El rostro del maestre Aldous perdió todo color. Por una fracción de segundo, la máscara del sanador obediente se deslizó, revelando la rata aterrorizada y acorralada debajo. «Está histérica por el trauma, mi reina», tartamudeó, retrocediendo. «Estoy tratando de salvarle la vida». La mano de Aldous se lanzó hacia el bisturí con mango de plata que descansaba en la bandeja médica de madera. Pero Genevieve fue más rápida. La adrenalina que la había sostenido en las celdas negras inundó sus venas una vez más. No dudó, ni gritó por los guardias. Agarró el pesado atizador de hierro que descansaba junto a la chimenea, la misma arma que había usado para destrozar el cráneo de Felicity horas antes. Cuando Aldous se abalanzó con el bisturí, Genevieve balanceó la barra de hierro en un arco brutal y horizontal. Conectó con el hombro del maestre con un crujido repugnante, enviándolo a estrellarse contra la pared de piedra. Dejó caer la hoja con un grito de agonía, colapsando en el suelo. «¡Guardias!», rugió Genevieve, un sonido tan feroz que hizo temblar las vidrieras. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, y el capitán Arthur Pendleton entró corriendo, con la espada desenvainada, seguido por 2 licántropos con armadura. Se detuvieron en seco, asimilando la escena,
el maestre sangrando en el suelo y su reina de pie sobre él, empuñando una barra de hierro, sus ojos ardiendo con una furia irreconocible y aterradora. «¡Traición!», escupió Genevieve, señalando con el atizador de hierro al médico sollozante. «Estaba envenenando al rey con encaje de viuda. Llévenlo a la celda más profunda de las salas inferiores. Que se siente en la oscuridad y piense en lo que la bestia le hará cuando despierte». El rostro de Arthur se contrajo de rabia. Agarró a Aldous por el cuello, arrastrándolo fuera de la habitación sin una palabra de protesta, dejando a Genevieve completamente sola con su alfa moribundo. Dejó caer la barra de hierro. Sus manos temblaban violentamente ahora, la adrenalina desvaneciéndose. Corrió hacia la cama, agarrando un paño de lino limpio, y desesperadamente comenzó a limpiar la pasta venenosa del pecho de Alaric. Su respiración se hacía cada vez más superficial, el encaje de viuda ya filtrándose en sus poros. «No», sollozó, presionando sus manos planas contra su piel fría. «No sobreviví a la oscuridad solo para verte morir en la luz. Vuelve a mí». La tradición de los hombres lobo hablaba de la fuerza vital de la Omega, un manantial de magia regenerativa pura e intacta, diseñada por la diosa para anclar la naturaleza volátil del alfa. Genevieve cerró los ojos, visualizando el lazo dorado que conectaba sus almas. Empujó cada onza de su energía, su calidez y su amor en ese vínculo, forzando su propia vitalidad en el corazón desfalleciente de Alaric. Sintió que el veneno luchaba contra ella, una oscuridad fría y rastrera, pero empujó más fuerte, gritando su nombre en el vacío metafísico. Durante 3 horas agonizantes, luchó contra el veneno con su alma desnuda. Justo antes del amanecer, la tensión pesada y sofocante en la habitación se rompió. Alaric inhaló una respiración masiva y estremecedora, su pecho expandiéndose violentamente. Las venas negras como el carbón retrocedieron bajo su piel como agua drenándose de una cuenca. Sus ojos se abrieron de golpe. El carmesí luminoso se había ido, reemplazado por el ámbar rico y cálido que Genevieve conocía también. Parpadeó, sus sentidos calibrándose lentamente a la seguridad silenciosa de sus aposentos. Giró la cabeza, encontrando a Genevieve desplomada contra el borde de la cama, agotada hasta la médula de sus huesos, pero viva. «Mi pajarito», carraspeó, su voz sonando como piedras moliéndose. Genevieve dejó escapar un sollozo roto, enterrando su rostro en su cuello, inhalando el profundo y reconfortante aroma a cedro y humo de leña que anclaba su alma. Al mediodía, el panorama político de Atlegard había cambiado irrevocablemente. Los altos señores, incluido el notoriamente traicionero Lord Harrington, se habían reunido en el gran salón con la intención de exigir un consejo provisional tras la supuesta e inminente muerte del rey. Esperaban una viuda frágil. En cambio, las enormes puertas del gran salón se abrieron, y el rey Alaric entró. Estaba pálido, apoyándose pesadamente en un bastón de roble pulido, pero el peso opresivo y aterrador de su aura alfa se estrelló en la habitación, arrodillando a cada señor. Pero fue la mujer que caminaba a su lado la que realmente silenció a las víboras. La reina Genevieve llevaba un vestido de azul medianoche, su diadema de luna brillando. Llevaba una pequeña caja de madera que colocó tranquilamente en la larga mesa del consejo. La abrió, revelando los restos triturados del encaje de viuda y el bisturí de plata. «La podredumbre en esta corte ha sido cortada», anunció Genevieve, su voz resonando con autoridad absoluta. «El maestre Aldous ha confesado su colusión con los rebeldes de Caelin. Las casas Blackwood y Beaufort son despojadas de todos los títulos. Cualquiera que desee cuestionar la fuerza de este trono puede dar un paso al frente ahora». Nadie se movió, nadie respiró. Miraron al rey, esperando que hablara, pero Alaric simplemente se quedó atrás, una sonrisa lenta e increíblemente orgullosa, extendiéndose por su rostro lleno de cicatrices. Dejó que su pareja comandara la sala, cediendo por completo el escenario político a la mujer que le había salvado la vida 2 veces en una sola noche. 3 semanas después, las puertas del bastión de hierro se abrieron. El rey Alaric salió a caballo, vestido con una armadura negra,
su caballo de guerra resoplando en el aire fresco de la primavera. Cabalgando perfectamente sincronizada a su flanco derecho, estaba la reina Genevieve, sobre una yegua plateada impecable, una daga bellamente elaborada descansando en su cadera. Mientras el masivo ejército de Athelgard marchaba hacia el norte para finalmente aniquilar a los rebeldes de Kaelin, los soldados no solo vitorearon a su alfa, golpearon sus espadas contra sus escudos, rugiendo el nombre de su luna. Sabían la verdad. El rey era la espada aterradora que derribaba a sus enemigos, pero la reina era la mano de hierro que la empuñaba. Juntos, forjaron un imperio construido sobre la lealtad absoluta, dando paso a una era de dominio sin precedentes pagada con la sangre de las víboras en los adoquines al amanecer. La alcoba real, una vez una jaula dorada, se había transformado en un triaje de susurros desesperados y sábanas empapadas de sangre. El rey Alaric yacía suspendido entre el reino de los vivos y los eternos terrenos de caza de la diosa Luna. El costo físico de invocar la visión, desgarrando su conciencia a través de 300 millas de desierto helado para proyectar a su bestia, había devastado su estructura celular. Sus venas negras como el carbón pulsaban lentamente contra su piel pálida y violentamente marcada, un remanente aterrador de la dominancia absoluta y consumidora de la bestia. El maestro Joffrey, un sanador canoso convocado desde las salas inferiores de la fortaleza alta, molía frenéticamente acónito seco y hoja de plata en una pasta picante. Su ritmo cardíaco está colapsando, mi reina, tartamudeó Joffrey, sus manos temblando mientras miraba a Genevieve. El aura alfa lo está comiendo por dentro. Corrió durante 3 días y una sola noche. Sus músculos están esencialmente licuados. Genevieve no lloró. La Omega tímida y temblorosa que se había acobardado ante Felicity Croft había muerto en la humedad helada de las celdas negras. En su lugar, se sentaba una luna forjada en los fuegos de la ira apocalíptica. Su camisón todavía estaba manchado con la sangre de su alfa, sus pies descalzos magullados, pero su postura era tan rígida como el hierro forjado. No morirá, Joffrey, ordenó Genevieve. Su voz estaba completamente desprovista de pánico, resonando en cambio con un extraño poder armónico que hizo que el viejo maestre instintivamente mostrara su cuello en sumisión. Presionó sus manos magulladas contra el pecho ardiente de Alaric, justo sobre su corazón que se estremecía violentamente. Cerró los ojos y empujó su propia fuerza vital, la calidez suave y dorada del vínculo de curación Omega, directamente en el lazo metafísico que conectaba sus almas. La bestia volvió por mí. No lo dejaré deslizarse solo en la oscuridad. Durante 5 días agonizantes, Alaric permaneció en coma. En ese tiempo, el bastión de hierro se tambaleó al borde del caos absoluto. El vacío de poder dejado por la brutal ejecución de Felicity y la incapacidad del rey envalentonó a los susurradores sobrevivientes en la corte. En la tercera mañana, Lord Reginald Sterling, un terrateniente notoriamente rico, que convenientemente había hecho la vista gorda al golpe de Felicity, esperando ver quién ganaría, exigió una audiencia. Entró en el gran salón, flanqueado por 4 guardias con armaduras pesadas, esperando encontrar a una viuda llorosa e indefensa, lista para entregar el gobierno del reino a los altos señores. En cambio, encontró a la reina Genevieve sentada en el trono de obsidiana del rey. Llevaba un vestido a medida de terciopelo azul medianoche, su diadema de luna plateada descansando perfectamente sobre su frente. A su lado estaba el capitán Arthur Pendleton, su mano descansando casualmente en el pomo de su espada ancha, respaldado por 2 docenas de guardias reales ferozmente leales. El gran salón estaba en silencio sepulcral. Lord Sterling, dijo Genevieve, su voz cortando el aire pesado como una cuchilla afilada. Entras en el salón del rey con acero desenvainado. Explícate. Reginald se burló, inflando el pecho para proyectar su propia aura alfa menor. Con respeto, mi reina, el reino se desangra. El rey está postrado en cama, quizás permanentemente. Las líneas de suministro del norte están cortadas. Los señores de Ethelgard necesitan una fuerte presencia alfa para guiarnos a través de este invierno,
no una omega jugando a disfrazarse en un trono que no se ha ganado. Genevieve no se inmutó. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano, sus ojos fijos en los de Reginald. ¿Es eso así?, murmuró. Se levantó, descendiendo lentamente del estrado. El olor residual de la sangre de Alaric todavía se aferraba a ella, un fantasma aterrador de la presencia de la bestia que hizo que los guardias de Reginald retrocedieran. Cuando Felicity Croft me arrastró por el pelo por los pasillos de este mismo castillo, grité pidiendo ayuda. Te vi, Reginald. Te quedaste en la galería y lo viste llevarme a la oscuridad. El rostro de Reginald palideció. Dio un paso reflexivo hacia atrás mientras la reina se acercaba. «Hablas de ganarse este trono», continuó Genevieve, su voz bajando a un susurro mortal y helado que resonó perfectamente en las paredes de piedra. «Capitán Pendleton, ¿cuál es la pena por hacer la vista gorda a la alta traición y el intento de asesinato de su luna?» «Muerte por ahorcamiento, mi reina», respondió Arthur al instante, dando un paso adelante. «Despojen a Lord Sterling de sus tierras y títulos», ordenó Genevieve, sin romper nunca el contacto visual con el tembloroso señor. «Sus reservas de grano serán confiscadas y enviadas al frente en el pico helado para alimentar a los verdaderos leales del rey. Déjenlo caminar por los páramos de los rebeldes y ver cuánto lo salva una fuerte presencia alfa de la helada del invierno». Mientras los guardias descendían, arrastrando a un Lord Sterling, gritando y suplicando fuera del salón, la nobleza restante cayó de rodillas en una sumisión absoluta y sincera. Genevieve había asegurado el bastión de hierro, había asegurado el imperio. En la noche del quinto día, la tensión sofocante en la alcoba real finalmente se rompió. Genevieve estaba sentada al borde de la cama, pasando un paño fresco y húmedo por la frente de Alaric, cuando el calor aterrador de su piel se enfrió de repente. El latido errático y violento de su corazón se estabilizó en un tamborileo profundo y rítmico. Alaric inhaló una respiración masiva y estremecedora, su pesado pecho expandiéndose mientras sus ojos se abrían de golpe. El carmesí luminoso y odioso se había ido. El ámbar cálido y rico de su alma humana había regresado. Parpadeó contra la luz de las velas. Sus sentidos se calibraron lentamente a la seguridad silenciosa de sus aposentos. Giró la cabeza. Genevieve lo miraba. Una sola lágrima cortando el profundo agotamiento en su rostro. «Estás despierto», susurró, su voz quebrándose. Alaric intentó sentarse, gimiendo mientras una sinfonía de agonía atravesaba sus músculos desgarrados. Cayó de nuevo sobre las almohadas, su gran mano buscando a ciegas hasta que sus dedos ásperos encontraron los de ella. Agarró su mano como un hombre ahogándose, aferrándose a un salvavidas. «Genevieve», carraspeó, su voz sonando como piedras moliéndose. «Felicity, lo recuerdo». «Felicity está muerto», dijo suavemente, inclinándose para presionar su frente contra la de él. «Tú lo mataste, Alaric. Me salvaste. Se acabó». Alaric cerró los ojos, un profundo y estremecedor alivio inundando su enorme cuerpo. La atrajo contra su pecho, enterrando su rostro en su cabello, inhalando el dulce y calmante aroma a agua de rosas y lavanda que anclaba su mente fracturada. «Sentí sus manos sobre ti», confesó, un gruñido oscuro y aterrador retumbando en lo profundo de su garganta. «Mi bestia. Rompió el mundo para volver a ti. Pensé que era demasiado tarde. Llegaste justo a tiempo», murmuró ella, besando la cicatriz en proceso de curación en su mandíbula. «Pero dejaste un buen desastre». Durante las siguientes horas, mientras Alaric bebía el amargo caldo que el maestro Joffrey preparaba, Genevieve relató los eventos de los últimos 5 días. Le habló de Lord Blackwood y Lady Beaufort pudriéndose en las celdas negras. Le habló de su decreto en el gran salón y del destierro de Lord Sterling. Alaric dejó de comer. Miró a su pareja, completamente cautivado. Había pasado meses envolviéndola en seda y sombras, asignando guardias a su puerta, convencido de que era demasiado frágil para la brutal realidad de Ethelgard. Había sido un tonto. La diosa Luna no cometía errores.
No lo había emparejado con un eslabón débil, lo había emparejado con un ancla capaz de sostener la tormenta. Gobernaste la corte, dijo Alaric, una sonrisa lenta e increíblemente orgullosa extendiéndose por su rostro cansado. Purgaste a los traidores. Alguien tenía que mantener tu asiento caliente, respondió Genevieve, una pequeña y desafiante sonrisa tocando sus labios. Y me niego a ser puesta en una jaula de nuevo, incluso una de oro. Alaric extendió la mano, trazando el moretón desvanecido en su frente dejado por la mano de Felicity. Nunca más, mi luna. Gobernamos juntos o no gobernamos en absoluto. Le tomó 3 meses al rey recuperar por completo su monstruosa fuerza, pero durante ese tiempo Ethelgard experimentó un renacimiento brutal y necesario. La reina Genevieve reorganizó las líneas de suministro, purgó a la nobleza corrupta restante y fortificó las defensas del bastión de hierro. La manada aprendió que mientras el rey era la espada aterradora que derribaba a sus enemigos, la reina era el corazón de hierro que sostenía el imperio. Cuando los primeros deshielos de la primavera finalmente derritieron las nieves de la fortaleza alta, las enormes puertas reforzadas con hierro se abrieron una vez más. El rey Alaric salió a caballo, vestido con una armadura negra como el carbón, su enorme caballo de guerra resoplando vapor en el aire fresco de la mañana. Pero esta vez no miró hacia el balcón con preocupación. Cabalgando a su flanco derecho, sobre una yegua plateada impecable, estaba la reina Genevieve. Llevaba un traje de montar a medida de un azul real profundo, fortificado con cota de malla ligera. Su diadema de luna brillaba a la luz del sol, y en su cadera descansaba una daga de empuñadura de plata bellamente elaborada, un regalo de su rey, forjada con la espada derretida de Felicity Croft. Mientras el ejército de 5,000 licántropos con armaduras pesadas marchaba para terminar la guerra contra los rebeldes de Kylen, los soldados no solo aullaron por su alfa, golpearon sus espadas contra sus escudos, cantando el nombre de su luna. Cabalgaron hacia los valles del norte como un frente unido e inquebrantable de poder absoluto. El reino de Aethelgard ya no era solo gobernado por el miedo y la dominancia cruda. Era gobernado por una asociación forjada en la traición de sangre y la magia aterradora y hermosa de un verdadero vínculo de pareja. Y nunca más nadie en el reino se atrevió a subestimar a la reina Omega, pues sabían exactamente qué devoción monstruosa acechaba detrás de su trono, siempre observando, siempre esperando. La leyenda del rey Alfa y su luna Omega resonó a través de los anales de la historia de Aethelgard durante 1000 años. Se convirtió en un cuento susurrado alrededor de las hogueras y enseñado en los altos salones de la nobleza, un crudo recordatorio de la santidad inquebrantable del vínculo de pareja. La traición de Felicity Croft sirvió como la máxima advertencia, demostrando que ninguna fortaleza es impenetrable y ningún título es seguro cuando se invoca la ira de la bestia interior de un alfa. La transformación de Genevieve de una consorte frágil y aislada a una reina imponente y valiente redefinió el papel de la luna en todo el continente. Demostró que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces es la mano silenciosa y firme que guía al monstruo en la oscuridad. Juntos, Alaric y Genevieve forjaron un imperio construido sobre la lealtad absoluta, dando paso a una era de paz sin precedentes, pagada con la sangre de los traidores en los adoquines al amanecer.